¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos a esta asignatura llamada Introducción a los Sistemas Informáticos, correspondiente a la licenciatura en Mercadotecnia. Voy a tener el privilegio de estar con ustedes trabajando y tratar de hablarles un poquito de estos sistemas informáticos. Pero para empezar voy a presentarme completamente. Mi nombre es Orlando Beltrán y mi trabajo principalmente se ha desarrollado en el área de las telecomunicaciones. Soy ingeniero egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica Eléctrica en la unidad Culhuacán. Trabajo desde hace 18 años en el área de ingeniería, impartiendo las materias de arquitectura de computadoras, sistemas digitales, microprocesadores y microcontroladores. Tuve la oportunidad de estudiar la maestría en la Universidad Politécnica de Madrid, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Telecomunicaciones, donde obtuve la maestría en procesamiento de señales digitales y actualmente pues me desenvuelvo en diferentes áreas de la tecnología. Es para mí un placer, como les dije, trabajar con ustedes para tratar de darles a entender toda la importancia del proceso de los sistemas informáticos. De manera que vamos a comenzar. ¿Cuál es nuestro objetivo? El objetivo general de la asignatura es comprender la función de los sistemas informáticos en el proceso administrativo de una organización. Esto es, cómo estos sistemas impactan en sus procesos. Así también como la importancia de la integración de estos sistemas en el planteamiento de soluciones que le permitan a las empresas ser más eficientes, competitivas y rentables. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que vamos a ver de qué manera los sistemas informáticos pueden hacer que las empresas mejoren algunos de sus procesos para poder competir en este mundo tan complejo. Bien, ¿cómo es el programa de la asignatura? La asignatura se divide en diferentes módulos, de los cuales vamos a ver sección por sección. En el módulo número 1, que es el que nos ocupa, vamos a tratar de ver los conceptos básicos, que es el 1.1, y la clasificación de los sistemas de información de acuerdo a su función, cómo son estos sistemas y para qué sirven. En el punto número 2 estaremos viendo la tecnología y los sistemas de información. En este caso vamos a ver dos elementos fundamentales, el hardware por un lado y el software. Vamos a hacer una retrospectiva histórica y vamos a ir a elementos particulares de ellos. El capítulo número 3 es los beneficios potenciales en el aprovechamiento de la tecnología. ¿Cómo incide esta tecnología en el proceso de una empresa? De manera que en el punto 3.1 vamos a ver el enfoque tradicional y el enfoque estratégico. En el punto número 2, el impacto de la tecnología de la información en los sistemas de una empresa. Cómo los sistemas de información han ido evolucionando, las formas en que trabajan las empresas. Y en el punto número 3, los niveles de maduración de los sistemas de información dentro de la empresa. Todo sistema de información tiene un inicio y tiene un proceso de maduración. Este proceso de maduración requiere procesos de retroalimentación dentro de la empresa para poder efectuar operaciones cada vez más complejas. En el punto número 4 vamos a ver las etapas para la puesta en marcha de un sistema. Vamos a ver cómo una empresa coloca dentro de sus procesos un sistema informático y este sistema informático le permite hacer operaciones más complejas. Vamos a ver como punto número 1 las tareas asociadas con el análisis y el diseño de este sistema informático. En el punto 4.1.1, la etapa preliminar de este proyecto. En el punto número 2, la determinación y requerimientos. En el punto número 3, el diseño lógico y el diseño físico. Y en el punto número 4.2, las tareas asociadas con la implantación. Esto es después de que se hace una prospectiva, cómo es que algunas empresas instalan o implementan un sistema de información. En el 4.2.1, la evaluación y selección del hardware y del software para el sistema. En el punto número 2, las pruebas. Y en el punto número 3, la liberación del proyecto. Como capítulo 5 vamos a ver la integración de sistemas, cómo los sistemas proporcionan soluciones modulares, cómo estos se pueden escalar, cómo estos se integran y por último cómo estos sistemas contribuyen a la estandarización de una empresa. De tal forma que al terminar de
cursar esta asignatura, ustedes van a tener una idea muy profunda de lo que son los sistemas de información y cómo estos inciden en las empresas. El objetivo particular de la sesión de hoy es, 1, introducir al alumno en los sistemas de información. ¿Qué son los sistemas de información? ¿Qué es la información estratégica? ¿Cómo son los sistemas de información estratégica? Y un análisis específico de los conceptos que intervienen. Para ello vamos a auxiliarnos de diferentes elementos. Uno de ellos es el proceso de casos. Vamos a analizar diferentes aplicaciones de estos sistemas en casos concretos, en empresas o en algún tipo de funciones humanas que requieran sistemas de información. De manera que, si ustedes no deciden otra cosa, vamos a iniciar con nuestro capítulo 1, que es la introducción a los sistemas de información estratégica, y en el punto número 1.1 vamos a analizar los conceptos básicos. Bien, para analizar los conceptos básicos vamos a definir 3 tipos de conceptos fundamentales para poder de ahí hacer una definición más grande. Estos 3 conceptos están relacionados con las áreas de tecnología y de la administración. El primero es concepto de sistemas de información. El segundo es un concepto de sistemas de información estratégica, que no son lo mismo. Y en el último caso vamos a definir la información estratégica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a ver el concepto y algunos ejemplos. De manera que iniciamos con el primer concepto, que es el concepto de sistemas de información. ¿Qué es un sistema de información? El sistema de información también se conoce como sistemas de información basados en computadora o Computer Based Information System. Es un sistema de información que se basa en un sistema de cómputo. Es un conjunto de datos organizados que requieren un sistema de cómputo. Este sistema de información es un conjunto de programas de aplicación usados para almacenar datos en un sistema de cómputo y automatizar algunas actividades del procesamiento de información. Y aquí vienen 2 elementos fundamentales dentro del sistema. Uno son los datos y otros son la información. ¿Cómo se diferencian entre sí? Los datos son un conjunto de números obtenidos de diferentes fuentes. Por ejemplo, yo puedo poner las medidas de estatura de diferentes personas en una base de datos. De manera que si yo coloco aquí 1.65, 1.71, 1.69, etcétera, 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 este conjunto de elementos aislados o sin ninguna información extra me dan exclusivamente datos. Cuando ya los coloco en una forma organizada en una base de datos y los puedo poner quizá en una forma estadística o los puedo relacionar con otros conjuntos de datos, convierto estos datos en un conjunto de datos ordenados que me dan información, me dicen qué ocurre con un proceso determinado. Por ejemplo, yo podría querer saber el promedio de estaturas de un conjunto de personas en un aula o en un lugar de trabajo. Entonces, este conjunto de datos que obtuve se convierte en un conjunto de elementos ordenados que me dan cierta información. Ese es el objetivo de los sistemas de información. Poder, a través de programas de aplicación, organizar los datos almacenados y estos organizados me van a proporcionar cierta información. Por ejemplo, en el proceso administrativo de una empresa se pueden utilizar diferentes programas. Un ejemplo de ellos es Excel. Aquí está la carátula de Excel. ¿Qué es un programa de Excel? Pues es una serie de elementos ordenados en una forma matricial para colocar datos. Si ustedes ven dentro de este cuadro que están viendo, existen diferentes columnas y renglones donde yo puedo colocar en cada cruce de ellos información. Esta información puede ser en principio datos específicos. Al procesarlos, yo convierto los datos en información valiosa para la empresa o para algún proceso en particular. Esto es lo que hace Excel. Almacena datos genéricos
en forma de tablas relacionales y estas tablas me permiten sacar información. Por ejemplo, yo podría obtener el promedio de estaturas, podría obtener el más alto, el más bajo, qué tanto se despega el más alto, el más bajo del promedio, etcétera, etcétera, etcétera. Ese proceso ya es una información. Ya estoy tomando los datos y estoy convirtiéndolos en información. Otro ejemplo de programa aplicado a este proceso sería un programa denominado COI. Es un programa de la suite Aspel que me permite hacer operaciones de contabilidad en una empresa. Puedo yo administrar datos de contabilidad, por ejemplo, puedo almacenar pólizas, puedo almacenar información de clientes, información de proveedores, etcétera, etcétera. Esta información relacionada pues me va a dar una cierta capacidad de hacer decisiones dentro de la empresa. Otro elemento es NOI, por ejemplo, otro programa de ejemplo. NOI es un programa para manejar nómina. En este caso puedo yo tener capturados a todos mis trabajadores, puedo capturar sus incidencias como asistencias, faltas, productividad, etcétera, etcétera, y puedo asignarles un salario a cada uno. Suelto todo eso, es información que no me dice nada entre sí, ¿sí? Salarios, horas trabajadas, etcétera, etcétera. Cuando ya las combino y las proceso con un programa, se vuelven información, en este caso NOI. Otro ejemplo de programa sería SAE, que es un programa que me permite modificar el ciclo de compra y venta de una empresa. Este programa me permite también almacenar datos específicos de algunas operaciones de la empresa y convertirlos en información útil. De manera que, en términos generales, pues un sistema de información lo que hace, muy grosso modo, convertir los datos en información. ¿Cómo? A través de un sistema computacional. De manera que es un programa aplicado en un sistema computacional que tiene por objeto convertir datos en información. Y esa información pues la puedo manejar de diferentes maneras o la puedo requerir de diferentes formas, de acuerdo al proceso que voy a elaborar. Un sistema de información estratégica, en cambio, es un sistema diferente, tiene otras características. Es un sistema de información que permite la toma de decisiones estratégicas. En este caso, ya con la información adecuada, cuando yo digo que esta información ordenada y clasificada tiene cierta forma, esta forma me permite hacer dentro de la empresa decisiones estratégicas. Por ejemplo, en un ejemplo burdo, imagínense que yo tengo un censo de población de un lugar determinado de la República, un poblado para ser exactos, y yo fabrico zapatos. Si yo por medio de la información obtengo que la mayoría de personas calza entre el número 3 y el número 5, y soy fabricante de zapatos, pues sería obvio que a través de esta información yo pudiera tener datos específicos que me permitan hacer un sistema de fabricación de zapatos. Entonces yo no voy a fabricar zapatos que sean mayores del número 5 ni menores que el número 3. Esa información estratégica me sirve para crear decisiones dentro de mi empresa. Bien, estos sistemas deben corresponder a una estructura de negocios y a un conjunto de estrategias apropiadas, conformando un proceso para crear una ventaja competitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo basta el sistema, debo de tener una estrategia donde lo que me diga el sistema me permita modificar mis procesos de producción o mis procesos estratégicos. Este proceso permite el cambio de estrategias en una empresa o negocio con base al análisis de la información proporcionada por el sistema para mantener o incrementar la ventaja competitiva. ¿Para qué sirve finalmente todo eso? Pues para poder competir con otras empresas, para hacer un producto más eficiente, para sacarlo en menor tiempo posible, para hacerlo con más calidad, para ponerlo en el mercado en una forma más inmediata, para darlo en una forma más atractiva al cliente, etcétera, etcétera, etcétera. Como les dije al principio, pues vamos a analizar esto en casos. Imagínense, por ejemplo, una empresa, en el primer caso, que tiene un proceso como en algunas tiendas que teníamos en México. ¿Se acuerdan que en algunas tiendas, por ejemplo, la tienda del Iste,
ustedes iban a comprar un producto y este producto tenía marcado su precio con una etiquetita. Esos productos se almacenaban en un anaquel, yo iba y los tomaba y los llevaba a la caja. Entonces la cajera tomaba el precio del producto y me daba mi cuenta total. Piensen ustedes dentro del proceso cuánto tardaba el proceso de cobro. ¿Se acuerdan que las filas en estas tiendas eran muy grandes? A diferencia de otras tiendas donde ya habían implementado otros tipos de sistema más rápidos. Estas filas tardaban más tiempo y obviamente, pues mientras estábamos ahí en fila pensábamos, ¿por qué tarda tanto este proceso? Además, pensemos qué relación tenía eso con el inventario. No sé si se acuerdan que esas tiendas pues tenían que cerrar unos días para hacer un inventario general de la tienda. ¿Por qué razón? Pues porque las etiquetas que tenía el producto simplemente marcaban el precio, no tenían ninguna relación con cuántos productos había en el inventario de ese producto, o no tenían relación con qué cambios de precio había, etcétera. Esto me daba mucho que desear de la empresa. Finalmente nos podíamos preguntar, ¿qué eficiencia tiene una empresa como esas? Pues bien, así como esa empresa, pues existen todavía en el mercado algunas empresas que funcionan a partir de ese proceso. Piensen en tlapalerías, en misceláneas, en tienditas que tienen sus productos todavía con un proceso muy adecuado. Bien, pues el caso número 1 es el desarrollo del código de barras. Es una estrategia de estandarización. ¿Dónde se desarrolla el código de barras? Pues en 1940 un profesor del Instituto de Tecnología de Drexel de Filadelfia se puso a trabajar en un proceso que le pidió una compañía de alimentos. Esta compañía de alimentos que vendía alimentos etiquetados, de esta manera que les platico, le sugirió que pensara en una forma de hacer más ágil este proceso, tanto de la venta como principalmente de inventarios. Ellos lo que querían hacer es un proceso de modificar sus técnicas de inventarios, de tal manera que este profesor, junto con Bernard Silver, inician el desarrollo de una tecnología para simplificar el seguimiento de inventarios. Entonces se ponen a trabajar con lo que había en ese momento tecnológicamente para poder hacer lecturas de los productos que querían meter en el inventario. Después de múltiples prototipos, 12 años después, en 1952, obtienen una patente. Esta patente hace un sistema de lectura que permite poner precio y poner número de inventario al producto. Estos elementos que tienen a la derecha son los primeros prototipos y el que quedó finalmente es el que tienen abajo a la izquierda, que es un prototipo de código de barras. Este prototipo lo que hace es poner en orden algunos elementos del producto. A partir de ese proceso, pues varios comercios, varias tiendas de departamentos empiezan a ver la factibilidad de implementarlo y empiezan a ver las ventajas enormes. En 1970 se empieza a aplicar en productos de supermercado y se empieza a aplicar en contenedores de tren. De una sola pasada, con un lector óptico, podían detectar pues qué vagón tenía el tren y qué contenido tenía de acuerdo a una lista. Lo mismo en productos al menudeo. Con su código de barras se puede identificar características del producto y se puede poner un sistema como el que describí aquí hace rato, donde se puedan obtener datos y esos datos organizados de alguna forma me pueden dar información. ¿Y qué ventaja tiene eso? Pues múltiples ventajas. Por ejemplo, a partir de este momento, si yo en lugar de ponerle precios a cada uno de los productos, puedo detectar con su código de barras qué tipo de producto es y qué proceso está elaborando, pues yo puedo automáticamente saber cuántos productos tengo, cuántos productos he vendido, qué precio debo de ponerles, cuál es el proceso dentro del inventario que estoy llevando a cabo, qué fechas de caducidad tienen, etcétera, etcétera, etcétera.
Ya para 1973, noten que esto fue en 1960 y que esto fue en 1952. La tecnología en ese tiempo avanzaba muy lentamente. Para 1963, un ingeniero de IBM, George Laurer, desarrolla el formato para un código universal de productos. Esto es un Universal Product Code, o UPC llamado. Es un producto, un código que se puede anexar a cualquier producto que se fabrique en el mundo. De tal manera que esto me hace todavía más competitivo, porque si yo hago un producto cualquiera o compro un producto cualquiera, y este ya contiene mi código de barras, ese producto tiene un número único o una identificación única a lo largo de todo el mundo. De tal forma que cuando yo lo escanee, pues voy a saber que es un único producto y no hay otro igual en el mundo. El producto se inauguró con los chicles Wrigley's alrededor de 1973 y a partir de ahí prácticamente todos los productos que se fabrican para tiendas de supermercados traen un código de barras. Ustedes lo habrán notado. Si consultan esta página de internet que les estoy mencionando aquí, pues van a obtener información sobre un sistema global para negocios, GS1, que es el sistema global de codificación de código de barras. De tal forma que a través de esta estrategia que implementaron este profesor y su alumno, se pudo llegar a una estandarización mundial en el proceso de productos. ¿Y qué nos entrega esto? Pues una velocidad más grande a la hora de cobrar. Ustedes han visto en cualquier tienda de supermercados, la facilidad o la velocidad con que nuestros productos son cobrados. ¿Y eso qué implica? Pues es una venta mucho mayor que antes. De tal forma que los dos conceptos que ya hemos visto, que son sistemas de información y sistemas de información estratégica, se entrelazan para poder hacer a una empresa más competitiva. Entonces, ahora vamos a determinar un poco más específicamente qué es la información estratégica y por qué es importante. En términos generales, la información estratégica es un conjunto de datos organizados que proporcionan información para la implementación o modificación de estrategias en una corporación. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que tengo los datos organizados y que ya tengo la información que yo les menciono aquí en esta parte, esa información me debe de servir para algo. En este caso, a las empresas les sirve para hacer estrategias. Y esas estrategias pues les permiten estar en forma competitiva. Vamos a analizar el siguiente caso, que es el caso número 2, de una tienda de ropa llamada Zara. El caso número 2 se denomina la forma en que maneja la información estratégica esta empresa. Como ustedes saben, Zara es una empresa del grupo Inditex y es una de las tiendas de moda de mayor reconocimiento mundial. Esta tienda está extendida en muchas partes del mundo. En México está en varias cadenas de almacenes de prestigio y si ustedes la han visitado, pues verán cuál es su forma de trabajar. Se puede ver a simple vista, pero finalmente tiene que ver mucho con los sistemas de información. Primero, esta tienda ofrece las últimas tendencias de la moda internacional, pero cuidando el diseño. Ese es el punto que les lleva a competir sobre otras empresas. Tratan de hacer diseños novedosos y diseños específicos que tengan que ver específicamente con los llamados de la moda. ¿Pero cómo se dan cuenta de esto? Bueno, la empresa se destaca porque invierte las reglas de la gestión, no funciona en una forma tradicional. Rompe la forma en que se hace la cadena de suministro y para hacer esto utiliza una red de información estratégica de alta velocidad. Esta red de información estratégica de alta velocidad tiene información muy particular, muy peculiar. Primero, a la hora de hacer el proceso de venta proporciona diferentes datos al sistema de información. ¿Qué datos son estos? Pues son datos específicos que la empresa maneja como información estratégica.
Por ejemplo, qué color es el que se vende más, qué tipo de corte de un pantalón, qué tipo de corte en un saco, qué tipo de elementos están predominando en este momento. Y este conjunto de datos se coloca como información estratégica. Este sistema de información estratégica alimenta a elementos que están dentro del área de diseño. De manera que los diseñadores, alimentados con las tendencias que tiene la empresa, empiezan a fabricar y fabricar y fabricar modelos. Actualmente al año se fabrican casi 40.000 modelos nuevos. Se ponen a trabajar los diseñadores en modelos nuevos y al final, a través de este mismo proceso, se decide cuáles de ellos se mandan a la fabricación. De tal manera que se seleccionan de estos 40.000, 10.000 para producirse. Estos 10.000 que se producen en cantidades limitadas. No se producen masivamente como otras tiendas, por ejemplo Gap o algunas otras compañías que fabrican stocks gigantescos. ¿Qué pasa a esto? Primero, la estrategia de producción se basa en un sistema de información mundial alimentado con las tendencias indicadas por los clientes, que es lo que les estoy indicando, y este sistema de información estratégica proporciona elementos que permiten conocer el gusto de los clientes, las tendencias de la moda, los cambios que deben realizarse en los diseños, y esto todo ocurre en tiempo real. De manera que este sistema que está informando a todo el proceso, le informa al día. De modo que estos diseños que se filtran de 40.000 a solo 10.000, van influidos por todos los datos que se logran a la hora de hacer las ventas. De tal forma que estos 10.000 que regresan al proceso de ventas son prácticamente los que está requiriendo el público. ¿Qué logra Zara con este tipo de procesos? Pues simplemente mantiene en sus almacenes un stock reducido de elementos. Ese stock reducido no tiene que liquidarse a fin de la temporada como hacen otras tiendas, porque ya al terminar la temporada ya no se consumió ese producto y tienen que bajarle de precio. En general, Zara tiene, para empezar, precios reducidos al cliente porque hay un proceso más eficiente. Adicionalmente, de estos productos, lo que entrega a las tiendas en sus almacenes, pues queda muy poco, y de tal forma que el cliente también obtiene una seguridad de que el modelo que compra no va a ser visto en la siguiente temporada, o ya prácticamente no va a haber ese modelo para volverlo a comprar en algún tiempo. Esta estrategia pues le permite a Zara prescindir de grandes almacenes y le permite no contar con demasiada mercancía a fines de la temporada. Eso lo hace una empresa muy competitiva y por lo tanto puede bajar algunos precios y puede ponerse a competir con compañías gigantescas a través de un proceso alimentado con un sistema de información estratégica. Vamos a ver otro caso donde la información estratégica es fundamental. Y para tratar de ilustrar qué es la información estratégica, pues este caso a mí me impacta. El caso es de Google. Google es un sistema de navegación en Internet que me permite sacar información sobre el conjunto de páginas que yo quiero consultar. Bien, Google es una empresa mundialmente conocida. Su aplicación consiste principalmente en la búsqueda de información. De tal forma que, si ustedes han visto el portal de Google, pues yo le pongo aquí zapatos y le doy clic a la información y me va a desplegar todas las páginas de Internet que hablen de zapatos. Esa es la forma en que trabaja Google. No hay otras interfaces que me distraigan en la pantalla, simplemente es lo único que existe aquí en este proceso. Y para llegar a ello, pues estos chicos, Sergey Brin y Larry Page, fundadores de Google, hicieron algunos procesos muy interesantes. Primero, ¿con qué se relaciona la compañía? Pues es un nombre muy absurdo, es un
término matemático de un 1 seguido de 100 ceros. A eso se le llamaba en principio Google. Ellos toman ese nombre y le ponen ese nombre a su buscador. Ese es el elemento que ellos hacen, porque las búsquedas que pueden realizar en páginas de internet pueden llegar a cientos, a miles o a cientos de miles de millones. Por eso es el 1 seguido de 100 ceros. Estos chicos se conocieron en el 96 en una gira por San Francisco y su idea principal es sumamente sencilla. Si ustedes ven ahí ese conjunto de circulitos, se basa en lo siguiente. Esta es una página cualquiera o está hecha en circulitos y a través de esa página yo puedo consultar otras páginas. Por ejemplo, yo puedo a través de un buscador querer buscar información de zapatos. Entonces, esa información se almacena en algún lugar determinado y me dice que yo hice un enlace a esta página. Si otras personas hacen un enlace a esta página, pues se va a ir acumulando este proceso. Entonces ya hay 2 personas que consultaron esa página. El número de personas o el número de páginas que consultan otras páginas se pone en un elemento que se denomina por ellos PageRank. O le denominan el índice de popularidad de la página, de manera que una página de internet que ha sido consultada muchas veces tiene un índice de consulta muy alto, un índice de popularidad muy alto. Esto es, si una página fue consultada 100.000 veces, pues tiene un índice de 100.000, por ejemplo. En cambio, si una página se consulta pocas veces, va a tener un bajo índice, un índice de 2 o 3. De esta forma, cuando ellos hacen una búsqueda en su ventana, y yo le pongo zapatos, la información que me aparece está ordenada por el PageRank, o qué tanta importancia tiene la página que está consultada. Este algoritmo tan sencillo les permitió hacer operaciones de negocios sumamente importantes. Este proceso es de tal forma importante y para Google es de tal magnitud que pues tiene los costos que aquí indicamos. PageRank es una marca registrada de Google, pero el algoritmo matemático, el proceso que hace la suma de todos estos elementos es un algoritmo. O sea, es una función matemática. Ese algoritmo o función matemática quedó, a la hora de registrarlo como una patente, registrado a favor de la Universidad de Stanford. Y estos chicos tienen que pagar o han pagado a la Universidad de Stanford por el uso de este algoritmo, de este proceso matemático, $336 millones. Eso es lo que vale ese proceso y eso es lo que vale la forma de información o el proceso de consulta de información. De tal manera que, pues hasta a través de este ejemplo, se darán cuenta de lo que vale la información estratégica. Si quieren ahondar en esta información, les he colocado aquí los enlaces pertinentes para que consulten los procesos de cada uno de los casos. Por otro lado, los que son detractores de Google afirman que va a tener Google tanta información de nosotros cuando consultemos páginas de internet, que va a llegar un momento que va a saber todo de nosotros. Creo que eso es un poco exagerado, no es posible tanto control de información, pero el ejemplo es para dar una idea de cómo el sistema de información o un sistema de información estratégica puede hacer que las políticas en una empresa cambien y esta empresa pueda ser más competitiva o no. Si ustedes notan en internet, hay muchos otros buscadores además de Google, pero este buscador es el más eficiente porque tiene un menor tiempo de acceso y tiene un algoritmo más eficiente. Otro caso que no tiene que ver con empresas, sino tiene que ver con un proceso menos monetario, es el caso del proyecto Gutenberg. El proyecto Gutenberg es un proyecto que en términos generales mantiene información de libros.
libros digitales. El fundador es Michael Hart. Es un personaje que se dedica a este proceso bajo 3 premisas fundamentales. Primero, promueve la creación y distribución de libros electrónicos. Esto es su filosofía, es que la gente cree libros y los comparta a través de Internet, que haga información y que esta información fluya, porque esa información es poder en algunos casos. Su premisa número 2 es ayudar a romper las barreras de la ignorancia y la falta de cultura literaria. Esto es, a través de la lectura, mucha gente puede obtener riqueza. ¿Qué riqueza? Pues la riqueza cultural. Y el número 3, la premisa número 3 es regalar tantos libros a tanta gente como sea posible. Él se propone que entre más gente pueda consultar sus libros, más información va a haber en el mundo y por lo tanto va a haber más educación y más riqueza. ¿Cómo inicia este proyecto? Él también lo inicia en una época donde la tecnología no era muy avanzada y por lo tanto pues tiene que hacerlo a mano. Él hace a través de un teletipo la transcripción de muchas obras, entre ellas la Biblia y otras tantas, la Carta de Independencia de los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Hizo tanta información como 313 volúmenes y cuando los medios tecnológicos lo permitieron, invitó a otra gente a participar como voluntario en este proceso. Este proceso ha ido siendo enriquecido con el tiempo y ahora pues ya es visto como un proyecto confiable. En este momento es el proyecto más confiable, es la fuente más rica de libros electrónicos gratuitos y tiene en sus acervos un conjunto semejante a 30.000 ejemplares. Entre ellos, pues hay ejemplares en inglés o en otros idiomas, particularmente hay más ejemplares en inglés. De manera que si ustedes quieren consultar a este proyecto, pues a través de esta página que les pongo aquí, se puede acceder al proyecto Gutenberg, que es un proyecto que me permite bajar diferentes libros. De tal forma que si yo quiero obtener información en una máquina particular, pues yo puedo acceder a este proyecto, ir a su base de datos y traerme todos los libros que contenga. Este proyecto está financiado por otras universidades, de manera que tiene en el mundo muchos espejos. Quiere decir que esta información está repetida en diferentes discos duros de diferentes escuelas o diferentes compañías, de tal forma que yo puedo acceder a cualquiera de ellos mediante la red y traerme a mi máquina una biblioteca de 30.000 ejemplares. Imagínense lo que es este proceso en comunidades alejadas o comunidades que no tienen ni siquiera una biblioteca físicamente. Es un proyecto que tiene un elemento importante de interés social. Pues bien, así es como hablamos de 3 elementos importantes: los sistemas de información, los sistemas de información estratégica y lo que es la información estratégica. ¿Qué son cada uno de ellos? Ya lo explicamos en un proceso amplio, vimos diferentes casos y es importante que cada uno de ustedes pues tenga su propio criterio o tenga su propia forma de verlos. Para eso les he agregado algunos links de internet y en las actividades posteriores les voy a sugerir que consulten algunas fuentes de información adicionales para que puedan ampliar este proceso y puedan tener una visión particular. ¿Para qué son necesarios los sistemas de información estratégica finalmente? Los sistemas de información estratégica en la empresa permiten ventajas competitivas mediante el óptimo aprovechamiento de la tecnología. En la sociedad permiten una gestión adecuada de los elementos que impactan en su desarrollo. En este curso pues vamos a ver elementos que se refieren a la empresa, pero de alguna manera también vamos a vincularlo con procesos específicos dentro de la sociedad que tienen que ver con un desarrollo y sobre todo en estos momentos que se requiere un desarrollo sustentable. Muy bien. Vamos ahora a analizar
lo que es el producto de nuestra materia, que son los sistemas de información. Vamos a olvidarnos un poco de la información estratégica. Y vamos a centrarnos en los sistemas de información, que para nosotros son programas o son aplicaciones de software que están dentro de una máquina. Estos sistemas de información pues pueden tener diferentes características. De hecho, diferentes autores los clasifican de forma diferente, y también conforme la tecnología avance, esas clasificaciones pueden cambiar. Sin embargo, algunos ejemplos podemos dar en este momento. ¿Cuáles sistemas existen de información? Pues primero, los sistemas de información, que son el sistema para procesar transacciones. Esas transacciones pueden tener múltiples naturalezas, pero fundamentalmente son sistemas pequeñitos que hacen exclusivamente transacciones. El otro tipo de sistemas son sistemas para el manejo de información. Ya vimos que la información, a diferencia de los datos, es un conjunto de datos ordenados coherentemente que nos proporcionan algún tipo de regla de decisión. Otros sistemas, ya con una información más profunda, son sistemas para toma de decisiones. Ya con la información ordenada y clasificada, yo puedo tomar una decisión dentro de mi empresa. Les hablaba hace rato, fabrico zapatos del número 6 o fabrico zapatos del número 7. Si sé que la población no los va a usar, pues sería ineficiente, por ejemplo. Otro tipo de sistemas son los sistemas expertos. Estos sistemas tienen un grado más alto en los sistemas comunes y corrientes, y ya prácticamente prescinden de la operación humana. Otros sistemas son los de automatización de oficinas. Y el último sistema son los sistemas de inteligencia de negocios, que son sistemas ya muy sofisticados que me permiten hacer algunos procesos dentro de la empresa. Entonces vamos a ver en profundidad cada uno de estos elementos para poder tratar de entenderlos, y quizá si ustedes encuentran otras clasificaciones puedan interrelacionarlos con estos que estamos observando. Vamos a ver primero el sistema de procesamiento de transacciones. ¿Qué es un sistema de procesamiento de transacciones? Pues es un sistema que automatiza el manejo de datos en las actividades del negocio o transacciones. ¿Qué puede ser una transacción? Por ejemplo, una compra con tarjeta de crédito y el proceso de pago con tarjeta de crédito se denomina una transacción. Por ejemplo, si yo llego a una compañía de aviación y reservo mi lugar en el avión, eso ya constituye una transacción. Si yo voy a un hotel y hago una reservación y me dan una habitación tal, eso constituye una transacción. ¿Cómo es el proceso en estos sistemas? Pues los datos de cada transacción se verifican y tienen dos opciones: o se aceptan o se rechazan. Por ejemplo, en el pago de una tarjeta de crédito, simplemente si mi tarjeta tiene fondos y está vigente, mi operación es aceptada, y si no, pues es rechazada. En caso de ser aceptada, esta transacción aceptada se valida y se almacena para su cobro. Esta validación tiene que ver con una comunicación con el banco, y este elemento me tiene que dar una retroalimentación con mi sistema. Yo tengo que guardar un voucher o un comprobante para que la operación se realice.
Cuando yo utilizo estos sistemas de transacciones, pues tiene que haber inmediatamente un proceso que me defina que se hizo esa transacción. Entonces, en este caso se producen reportes inmediatos para cálculos diarios, cálculos mensuales, cálculos anuales, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en las tiendas de departamentos, cuando yo hago mi pago con tarjeta, inmediatamente debe quedar registrado si mi tarjeta fue aceptada, y al final del día se tiene que cotejar todo este proceso. Estos cálculos diarios me dicen cómo fue la transacción y qué tipos de transacciones fueron y demás. Bien, para diseñar estos sistemas vamos a ver que se requiere en primera instancia se requieren elementos dentro de la empresa que me informen cuál es el proceso de las transacciones. Primero, se deben analizar los procesos que ya hay para lograr en un punto determinado mayor velocidad, mayor eficiencia, utilización eficiente de los recursos humanos, la integración con otros sistemas de información dentro de la organización, etcétera. Por ejemplo, en el caso de lo que hablábamos hace rato, del código de barras de un producto. Pensemos que este producto ya trae un código de barras y pasa por un lector láser. Automáticamente al pasar el producto aquí se enlista como un conjunto de datos que me van a dar cierta información. Ese conjunto de datos, cuando la cajera cierra la cuenta, pasan a un proceso ya completo. Si ese producto se paga por medio de una tarjeta de crédito, ese proceso se cierra con una transacción. Esa transacción es la transferencia de dinero entre el banco y la tienda para efectuar la compra de los productos. Todo ese proceso se debe analizar en el caso de que queramos diseñar el sistema para hacerlo con más velocidad o subir la eficiencia de este sistema. Imagínense en el tiempo pretérito, cuando les hablaba de las tiendas de liste, donde se cobraba en forma de etiquetitas, pues se ponía el costo del producto. Algunas veces las cajas tenían teclas especiales para decir qué clasificación de producto o a qué departamento correspondían, y al final pues daba una suma que se tenía que cobrar. Cuando yo quería pagar con tarjeta de crédito, sacaba mi tarjeta de crédito y automáticamente las cajeras consultaban en un manualito, en un librito, si se acuerdan, a ver si mi tarjeta estaba reportada como extraviada o como robada, y si no era así, pues a lo mejor en algunos casos pedían telefónicamente autorización al banco. Imagínense, para diseñar un sistema de este tipo, pues requiere analizar todos esos procesos. Primero, el cobro mediante el lector láser de los códigos de cada uno de los productos. Después, un proceso de comunicación eficiente en línea al banco, en una línea permanente, para que en el momento que yo pague pueda cerrarse esa transacción. De tal forma que a través de este análisis yo podría hacer eficiente el proceso. Todo esto se debe analizar en la compañía o en el sistema para poder hacer eficiente el proceso. Esa es la misión de quien trabaja con este elemento. Bien, finalmente los sistemas de procesamiento de transacciones ofrecen a las empresas un medio eficiente para el flujo de datos con las siguientes características. Primero, un procesamiento rápido. Segundo, yo creo que es de los más importantes, la confiabilidad. Tercero, la estandarización. Y cuarto, el acceso controlado. No cualquiera puede entrar a estos procesos. A continuación, vamos a analizar el caso número 5, que es Sabre, un sistema de reservaciones globales. Les hablaba yo de un sistema de reservaciones de avión, y este es un ejemplo de ellos, Sabre. Sabre es un sistema mundial que me permite hacer reservaciones no solo de aviones, sino de hoteles y de otros elementos. Esta es su página de internet, sabrenetwork.com,
Y su antecedente es que los controladores de vuelo o los que reservaban los vuelos, en principio, tenían un sistema de tarjetas donde los operadores podían detectar por medio de una marquita la reservación del avión. Como este proceso para pocos vuelos se podía hacer eficiente, pues no tenía ningún problema. Sin embargo, cuando ya había más vuelos, pues se tenía un pequeño problemita. Hoy día, a través del análisis de estos procesos, Sabre hace un sistema que se denomina el Sistema Globalizado de Reservaciones, o GDS, y es utilizado en este momento alrededor de 3 millones de clientes, que son entre compañías de aviación, entre compañías de hoteles, reservaciones de auto, etcétera, etcétera, a nivel mundial. Y este proceso tiene las características que hemos analizado: la velocidad, la confiabilidad, etcétera, etcétera. Bueno, por hoy vamos a dejar la sesión hasta aquí. Es importante que ustedes accedan a los ejercicios que vienen adicionales a la sesión que están viendo, para que puedan tener una mayor información y puedan resolver algunas de sus dudas. Si hubiese también dudas en el proceso, también pueden repetir este video las veces que sean necesarias o consultarnos a través de la comunicación electrónica. Yo estoy a su disposición para cualquier duda o inquietud y les agradezco su estancia en este momento. Muchas gracias y los espero en la siguiente sesión.